Hola, estamos acá con la famosa, para muchos desconocida para otros, Reina Lara, una mujer con mucha trayectoria en el mundo periodístico. Ella tiene muchos años de trayectoria, tiene más de 3 décadas en lo que es el periodismo impreso, ha trabajado en diferentes medios como Panorama, ha trabajado también en lo que es el periodismo corporativo, ha trabajado en medios muy importantes y hoy vamos a escuchar de su voz lo que ha sido su experiencia y qué va a dejar ella sembrado en el periodismo y en la historia del periodismo para quienes venimos caminando este recorrido también. Con ustedes, Reina. Gracias, Daniela, de verdad, por esta oportunidad. Bueno, de verdad que esta profesión es algo maravilloso, como lo decía García Márquez, el mejor oficio del mundo, y me ha tocado ejercerlo en varios medios, en Regiones del Zulia, Diario La Columna, Panorama, en instituciones como la Universidad Sur del Lago. También mi último trabajo fue en el Ministerio de Comunicación e Información. En cada uno una experiencia maravillosa de formación, de aprendizaje, semblanza, contacto con las personas. Y te digo, a quienes comienzan en esta profesión, uno de los principios es la ética. La ética en el periodismo es fundamental porque se ciñe a uno de los valores que instituyó Bolívar. Bolívar hablaba de la libertad, pero no confundir con el libertinaje, ¿no? Eso es mucho cuidado, porque en aras de usar la libertad hacen el manejo de hechos fraudulentos, tergiversación de la información. Entonces, bueno, estoy abierta a las preguntas que todavía tengas que hacerme y, bueno, hacer este pequeño aporte que quizás contribuya a que muchos se formen en esta noble profesión. Cuénteme primeramente qué la motivó a convertirse en periodista, cuál fue ese detonante o qué fue lo que en particular a usted le hizo saber que iba a ser alguien importante dentro del mundo periodístico. Bueno, de importante, no sé si lo soy, humilde siempre, ¿no? Bueno, me motivó que me gusta mucho la interrelación con las personas. Yo quería estudiar aeromoza, quería ser aeromoza porque me gustaba eso, ¿no? O sea, interrelacionarme, conocer, intercambiar, aprender. Y como aeromoza lo daban, era en Caracas. Yo soy de Bajuro, Estado Falcón. Mi mamá no le gustaba la idea de irme yo a Caracas. O sea, que uno egresa de bachillerato muy joven, 17 años. Y bueno, la opción que yo vi más parecida era comunicación social. Y bueno, hasta la fecha me ha ido muy bien. He logrado parte de eso que era lo que me gustaba, de interrelacionarme con las personas, contribuir con plantear proyectos, habilidades. Sabes que hay un medio que se lo recomiendo, se llama La Inventadera, donde se visibilizan talentos nuestros, porque tenemos muchos talentos. Yo creo que una de las funciones básicas de todo periodista es proyectar lo valioso que tiene esta tierra, tanto en talento inmaterial como natural. O sea, Venezuela es algo maravilloso, o sea, un país para querer y para defender. Claro que sí. Y ya sabiendo qué fue lo que la motivó, qué la motiva actualmente a seguir ejerciendo, porque sé que todavía sigue haciendo algunos trabajos, qué la motiva a seguir. Bueno, el periodista no deja de ser periodista nunca. El compromiso que tú tienes con la sociedad, con la gente, contigo mismo, pues, porque en la medida que vas ejerciendo, vas aprendiendo y vas creciendo profesionalmente y no dejas de aprender. O sea, uno debe estar siempre abierto a aprender. Uno no se las sabe todas. Ese es un consejo que he ido aprendiendo. Mira, tú no sabes quién te va a dar una enseñanza. Bueno, Juan Félix Sánchez, un cultor popular de Mérida, él no sabía leer y escribir y construyó una iglesia de piedra, una sobre otra sin cemento, y no se ha caído. Entonces esos talentos hay que valorarlos y decirlo. Entonces ese compromiso sigue, o sea, pasan los años y aunque tú no quieras, está la idea de en algún momento seguir en esa difusión de ese talento, de ese valor que tenemos.
de sobra acá. ¿En cuál año y mención se graduó usted como periodista? Yo me gradué en julio de 1987 en la mención de periodismo impreso. De verdad que a quienes no han elegido esta mención les digo que es una de las más completas y que me respeten lo demás, ¿no? Porque quien sabe escribir para impreso puede defenderse en televisión, en radio, porque tiene que saber redactar, hay que leer. Esa es una de las bases fundamentales, leer y escribir, así sea un párrafo diario o dos, porque si no, ¿cómo vas a nutrir ese lenguaje, ese léxico? Yo ahorita te digo, me asombro y no tengo nada que ver con en contra del periodismo digital, pero ahora es breve, pero lo breve no quiere decir que le quites contenido. Entonces, por eso, muchas personas que toman el área audiovisual o antes relaciones públicas era parte de la misión de comunicación, después la separaron. Yo tengo una amiga, a ella, bueno, mi saludo, Gina Ojeda, ella estudió relaciones públicas, publicidad y relaciones públicas se llama, porque ella pensaba ejercer en esa área, no sé lo que era la publicidad más que todo, y nunca ejerció siempre el periodismo impreso. Entonces ella y yo siempre le recuerdo, tú no quisiste estudiar impreso y es el área donde más está. Entonces a veces te toca circunstancias de la vida desempeñar, y bueno, lo que es comunicación para mí, yo lo defino y para mí es periodista más que comunicación. Y el periodista tiene que estar preparado para cualquier área. Luego de su graduación, ¿cuánto tiempo después tuvo su primer trabajo en el área del periodismo? No, eso fue rápido, gracias a Dios. Bueno, a Dios Padre Todopoderoso, doy gracias. Porque yo me gradué y inmediatamente una amiga, Ingrid Vera Ortega, ella estaba en el sur del lago de Maracaibo, en el municipio Sucre, trabajando con una agencia, se llama Agencia ALS, Agencia Lago Sur. En mi primera experiencia fue en la Agencia Lago Sur, ALS, Agencia Lago Sur. Esa quedaba en el municipio Sucre. Esa oportunidad me la ofreció mi amiga Ingrid Vera. Y bueno, éramos como corresponsales de varios medios, pero hacíamos la misma información y se enviaba a varios medios, como las agencias internacionales, pero era local. Me parece que ese proyecto fue muy interesante, ¿no? Aquí no hay otra experiencia como esa. Y bueno, yo no tenía a nadie allá, solamente ella estudió conmigo. Y me dijo, Reina, es una oportunidad, de aquí vas a estar un tiempo. De ahí me dijo, no, vas a seguir en Santa Bárbara. Y eso está. Bueno, esa agencia de noticias prestaba los servicios a 3 medios regionales. Uno estaba en Trujillo, el diario Los Andes, el diario El Vigilante en Mérida y el diario Panorama. Bueno, de ahí pasé a Santa Bárbara, porque me dijo que la vacante era en Santa Bárbara. En Santa Bárbara no conocía a nadie, no sé dónde, ni siquiera había ido nunca en mi vida. Bueno, llegué allá, y bueno, es más, no tenía dinero, porque estaba recién graduada, que iba a tener. Y me dice la secretaria que si tenía dónde quedarme, le dije que no, y ella me ofreció ir donde una prima, me iba a alquilar el cuarto y que le pagara con la primera quincena. Tuvo esa bendición. Por eso digo, uno no debe decir que no, porque Dios te sigue abriendo puertas. Bueno, ahí estuve 2 años, una experiencia, como te digo yo, satisfactoria, gratificante, porque ahí tenía que escribir todos los temas, sobre todo más la parte de seguridad, porque allá en esa época había muchos casos de secuestro, vandalismo, eso ha cambiado bastante. Y bueno, para mí Santa Bárbara de Zulia es un gran referente, dejé muchos amigos. Incluso mi hermana después fue para allá y todavía vive allá. Y desde ahí me fui a la costa oriental del lago. Soy fundadora del diario regional de Zulia. También una experiencia ser fundadora de un periódico fue de verdad gratificante. Y después de ahí pasé al diario La Columna. Un buen tiempo, buena experiencia, buen aprendizaje. Pasé luego a Panorama, ahí también estuve 7 años. De ahí retorné nuevamente a Santa Bárbara del Sur y bueno, de ahí regresé a Santa Bárbara
pero en la Universidad Experimental Sur del Lago, donde ocupé el cargo de jefe de Relaciones Públicas. Y sí, fíjate, sin haber estudiado publicidad y relaciones públicas, me tocó esa experiencia. Luego fui a Coro, al diario La Mañana, hice el rediseño del periódico, tampoco lo había hecho, un aprendizaje totalmente nuevo. Okay. ¿Para qué medio trabaja actualmente? Bueno, soy jubilada del Ministerio de Comunicación e Información y bueno, hago trabajos eventuales, asesorías comunicacionales a empresas, instituciones que me lo soliciten. O sea que ahorita, como que dice uno en términos que no son normales, soy independiente y sigo ejerciendo el periodismo así, sin dejar de lado la labor social que es el periodismo. Okay. Me estuvo comentando algunos medios en los que pudo ejercer y de cuál fue fundadora, pero quisiera saber en cuáles otros medios ha podido trabajar. No, esos fueron los medios en los que trabajé de acá. Yo hice una pasantía en el diario El Informador en Barquisimeto. De verdad que me agradó muchísimo como pasante en el diario Crítica, que ya no existe, también hice mi pasantía. Tuve la oportunidad de que en ese entonces, en 1981, aquí se realizó la Serie del Caribe y bueno, me acreditaron, todavía tengo mi carné allí y tuve la oportunidad de entrevistar a los beisbolistas que participaron en esa contienda, una experiencia. También participé en eventos de deporte, en muchas actividades culturales también. Tuve la oportunidad también trabajé en PDVSA, la Costa Oriental del Lago, siempre en el área de comunicación, en plan call, pero en un trabajo más hacia el área social. Esos son allá en el sur del lago se hizo una revista, también pues también beca en Mundial Zulia. Ahí tuve un programa por más de 4 años, un programa de opinión y de verdad que fue una experiencia porque no había hecho radio. Fíjate que lo que no me animo mucho es a la televisión. Siempre hay una primera vez. De todos estos medios y en todos los medios que ha podido trabajar, ¿cuáles han sido los cargos bajo los cuales usted ha trabajado? Bueno, ya en el sur del lago hacía desde coordinadora hasta reportera, porque yo era sola. Entonces yo escribía, redactaba, no tenía que me corrigiera y yo misma enviaba las informaciones. Entonces ahí ocupé como que todos los roles. Fue mi aprendizaje. Como te digo, en el diario La Colina fui editora asistente, o sea, revisaba las publicaciones, o sea, las informaciones que traían los periodistas. También trabajé en Panorama en un cargo así, se llamaba secretaria de redacción, porque era la persona que una vez que los periodistas llegaban, las informaciones se le daban a jefe de información, él las pasaba, nosotros las maqueteábamos, o sea, se hacía un boceto en el periódico y de ahí se pasaba para el taller, que era un proceso no tan automatizado como ahora. Y en el regional también fue en ese cargo de editora, de revisión. Pero siempre, y en el Panorama hubo oportunidades en que llegué a escribir también como redactora, se fusionaban esas áreas. También trabajé en el Consejo Municipal como asesora de comunicación. Y siempre hubo cargos, sobre todo donde más fui reportera fue cuando comencé en Santa Bárbara, en la agencia de noticias. Pero fui corresponsal hace 2 años del diario Últimas Noticias, acá en el Zulia. Tenía que cubrir todo el Zulia. O sea, claro, no me desplazaba, sino que utilizaba mucho las redes, el teléfono y los contactos que he ido formando. ¿Cuáles premios periodísticos ha ganado? Bueno, he ganado varios, no me traje la chuleta. ¿Cuál recuerdas como el más significativo? El año pasado, fue el año pasado, gané el Premio Nacional Aníbal Nasua. De verdad que no me lo esperaba, fue de grata satisfacción. Fue con el trabajo que hice del carrito eléctrico de Augusto Pradelli. Augusto Pradelli es un periodista, cineasta, piloto, y bueno, este proyecto del carrito eléctrico es muy innovador porque es acá del sur. Entonces, bueno, fue gran satisfacción poder hacer ese trabajo y que me dieran el premio.
También gané el premio del CLE, he ganado premios municipales, regionales, el de Nacional de Periodismo, está pendiente. ¿Cuál ha sido el mejor trabajo de periodismo? ¿Cuál ha sido el mejor trabajo de periodismo que usted ha hecho? ¿Cuál le parece que ha sido el más destacado? Bueno, imagínate, eso es como que tú digas, ¿cuál de tus hijos es el mejor? ¿Y cuál es el más destacado? Entonces, hay una sensibilidad. Bueno, fíjate que ese trabajo me, me impactó mucho y por el significado que te digo, que tiene los talentos. Porque Augusto también fue el que hizo la primera largometraje de acá del sur. Y también hizo un trabajo con las últimas noticias sobre jardín botánico, sobre la floración de los curarides, que se pone eso bellísimo, hermoso. Eso me llenó de satisfacción que tengamos esos íconos pues acá. Y las entrevistas de personalidad de verdad que son satisfactorias, porque es esa comunicación cercana con la persona. Entonces, tener la oportunidad de entrevistarlo, de conocerlo más a fondo, pues de esas hay varias. En Panoramas había una sección cuando se hizo el proceso de ingeniería que se llamaba la página del lector, y ahí yo logré hacer varias entrevistas que se llamaban Héroes Anónimos, también se entrevistaban a gente. Lástima que, bueno, eso es un consejo, guarden su trabajo, digitalicen, porque quedaron ahí en Panorama y Panorama ya no existe, pues apenas están las redes, no hay acceso a todo ese material. ¿Cuál es su rutina para mantenerse informado? Bueno, fíjate que una cosa, no, como te dije, ya Panorama no está, ni aquí hay medios impresos, y lo que quedaron, que eran los periódicos, están en el formato digital. Entonces, bueno, uno eventualmente los revisa las redes, el X, que ahora antes era Twitter, pero a mí me gusta más la palabra Twitter, pero bueno, el X, eventualmente revisto Instagram, y el WhatsApp es, yo creo que la plataforma donde hay cosas que la gente coloca que te van dando indicios de lo que está pasando en el momento de la actualidad. Pero el X es donde consigues de todo, en el ambiente informativo. Porque el Instagram sí se maneja en parte informativa, pero tiene otro formato que no es tanto el noticioso. El X es eso. Y los diarios, pasa que ellos van actualizando, no hay muchos periodistas. O sea, imagínate que estuve conversando con un amigo que es el director del diario La Verdad y me dijo que solamente tenía 4 periodistas. Entonces, imagínate, cuando yo trabajé en Panorama éramos, no me recuerdo la cantidad, pero yo creo que éramos más de 30, 40, 50 periodistas. Entonces ahora un periódico se maneja con 4 periodistas. No sé cuántos tendrán los demás. ¿A qué cree usted que se deba ese número de periodistas? Porque muchos ejercen independientemente, hacen sus portales, utilizan las redes para... Entonces, ya ir a un medio no les llama tanto la atención. Eso para mí es la percepción que yo veo. Tú puedes ejercerlo independientemente y buscarte de tus patrocinantes, todo eso. Esa es otra cosa. El periodismo no hay que confundir el palangrismo, que es que tú vendas la información. Patrocinante es algo muy diferente, es una institución, tú no vas a cobrar por sacar una noticia. Tú vas a usar ese espacio donde tú vas a promover, ya sea la radio, ya sea las redes, te puede decir un restaurante, un café, una librería, etcétera, cualquier tienda, un comercio, ¿verdad? Pero tú vas a ir a colocar información. O sea, que no a juro, están pagadas por nadie. ¿Ha tenido usted experiencia en medios digitales? Última noticia era un portal web, o sea, donde yo trabajaba. Ellos, bueno, la pandemia marcó un antes y un después. Se hizo, y por eso, quizás a raíz de la pandemia muchos medios prescindieron de muchos periodistas y la mayoría adoptó la modalidad de digital. Entonces, la experiencia digital la tuve con Última Noticia. Y bueno, eventualmente en los trabajos que hago
y a través del Ministerio de Comunicación escribía informaciones y las enviaba a varios medios. O sea, indirectamente he trabajado con ellos, me he adecuado a la modalidad. Hay una técnica que se llama SEO, no la domino muy bien, que es de los algoritmos y todas esas cosas que tienes que poner palabras clave, todo eso. Entonces es un nuevo aprendizaje, pero al menos las mías han pasado la prueba. Quiere decir que no estoy tan perdida, aunque siempre hay que irse formando. ¿Cuál es el trabajo periodístico suyo que más la ha impactado a lo largo de su carrera y por qué? Bueno, hay hechos trágicos que te impactan, ¿no? Así como te digo que hay hechos de talento y todo eso que te impactan. Cuando en el puente sobre el lago, el autobús cayó, un autobús con pasajeros. Yo estaba trabajando en el Regional del Sur. Fue un hecho impactante. Ahí de sobreviviente quedó un fotógrafo que trabaja en el Noticial Día, José Luis. Y de verdad que saber esa noticia conmueve. Pues. También hubo en Ojeda la explosión de una tienda que se llamaba Alf. Y lamentablemente estábamos comenzando en el Diario Regional del Sur y bueno, me asignaron la tarea porque todos hicieron de reportero y me tocó y llegué al lugar donde estaban todos los cadáveres ahí achicharrados. Es impactante. Cuando se cayó el avión en el páramo Las Torres, yo trabajaba en el Regional, y la mayoría de los pasajeros eran de Santa Bárbara, y mi jefe me encomendó ir a entrevistar a los familiares. Entonces, porque yo era de allá y todo eso, entonces a una chica que yo conocí, Lisbania, saber que llegarle a las familias, ella fue reina de la feria, y llegarle a la familia para que me contara su experiencia, eso fue bastante. ¿Cuál ha sido el proceso para seleccionar y desarrollar las historias interesantes para su audiencia? ¿Cómo es ese proceso de selección? Bueno, el proceso de selección a veces hasta se te da espontáneo, de verdad, porque tú dices, me ha llamado mucho la atención del área del ámbito cultural y bueno, te vas interrelacionando. Hay una gran amiga que es la directora de la Casa de la Diversidad, Mirta Colina, excelente persona. Ella hace muñecas de trapo y bueno, ella cuando la Batalla Naval del Lago pusieron las muñecas de trapo, de verdad que esa parte, o sea, y quedan espectaculares. Entonces esa parte a ti te llena, te satisface, porque te rememora cómo hacían tus abuelas, tu historia, es mantener las raíces. Entonces uno debe irse enfocando hacia valorar y rescatar lo nuestro, darle ese énfasis. Entonces bueno, te vas encaminando ahí. A mí no me gustó mucho el área de suceso, de verdad, respeto a quienes le dan cobertura y se profesionalizan en esa área. Pero el ámbito mío, en el deporte, en el Regional tuve un tiempo en que era la que escribía los juegos de béisbol. Entonces, ini por ini lo iba escribiendo. Entonces, esa formación te ayuda porque redactar en el lenguaje deportivo tienes que conocer los términos. Bueno, y en béisbol sí, conozco algunos y bueno, fue esa formación. Entonces, bueno, los temas te tienen que llenar, te tienen que gustar para ir buscando esa opción. ¿Cómo se maneja usted bajo presión y plazos ajustados? Bueno, uno bajo presión, uno lo que tiene que es respirar, ordenar, tomar nota. Yo soy de las que tomo nota. O sea, hay personas que no, que graban y ya. No, yo además de grabar, yo tomo notas para ahí tener puntos que los voy a ir buscando, ¿entiendes? Porque tú pones la grabación y a veces yo he visto periodistas que ponen la grabación y están mirando para otro lado y le están prestando atención y después lo van a escuchar todo. Tienen que saber de eso de esa entrevista que te dio una autoridad, un vocero, un científico, por dónde vas a comenzar y cómo va a ser el título. Porque hay personas también que hacen el título de último después que tienen la nota y hay otros que comienzan con el título y arrancan.
¿Usa usted las redes sociales para su práctica periodística? ¿Cómo las usa y desde cuándo las usa? ¿Cuáles redes sociales usa y cuál es su preferida? Bueno, manejo mucho el X, que antes era Twitter. La usé mucho en Últimas Noticias porque era necesario insertar dentro del texto el referente al tema. Instagram nada más la he usado en esa función de enlace. No la he usado, no tengo Instagram, tengo X, @rlara. Siempre uso mis dos apellidos, ¿no? O sea que X es su red preferida. Sí. Ok. ¿Cuál de todas sus experiencias en el periodismo ha sido más gratificante y por qué? Bueno, las experiencias gratificantes, como te digo, el año pasado, la más reciente, el premio Aníbal Nazual, un premio nacional imagínate, un poeta como Aníbal Nazual, ese reconocimiento que lo haya obtenido. He tenido muchos también, aunque también te digo, la muñequera del sur del lago me hizo una tarjeta preciosa y me regaló unos tapices hechos a mano, ¿entiendes? Entonces eso también tiene un valor importante cuando alguien te hace cosas para ti. Entonces un reconocimiento que es hecho hasta a mano. Entonces eso es muy valioso. La señora Leo de San Pedro, bueno, una mujer que demostró que después de los 50 se puede ser fructífera. Ella fue mujer de teatro, ella comenzó a hacer muñecas de trapo y logró exponerla en el Táchira, aquí en PDVSA La Estancia. Bueno, ya ella lamentablemente partió, pero dejó ese legado. ¿En cuál medio duró más tiempo laborando? Yo duré más en el diario Panorama, 7. Bueno, en medio como tal, Panorama, 7 años. Porque en el Ministerio de Comunicación tuve 12 años, se sumaron una serie de cargos públicos y pues obtuve la jubilación. Pero en el medio que tuve más fue Panorama, que tuve 7 años. De su experiencia en diario, ¿en cuál de ellos puede decir usted que aprendió más? No hay más ni menos, porque de verdad que la oportunidad que tuve en el regional, porque era fundar un periódico, era que hice el primer periódico de la costa oriental del lago, porque sí hubo otros medios, pero muy individual. Y todavía está el diario El Regional del Zulia. Fue una experiencia muy valiosa de crecimiento, de aprendizaje, de compartir, de vivencia, improvisaciones también, se vivieron muchas. Y bueno, y después se estabilizó el periódico y ha logrado mantenerse por más de 30 años. Yo creo que va 32, 33, 30. De su vivencia en Panorama, ¿qué fue lo más positivo y lo más negativo que usted vivió allí? Bueno, la experiencia positiva de Panorama fue que yo logré que el jefe me enviara, o sea, no que logré, sino que él decidió enviarme al lanzamiento del satélite DirecTV. Eso fue en la NASA, eso se hizo en Florida. Y bueno, imagínate, o sea, esa experiencia de que se esté lanzando el satélite y bueno, y tú seas la persona que va a reseñar eso y que vas a viajar a otro país con ese fin, pues con un fin periodístico, fue muy gratificante. Y en el diario Crítica también fue la experiencia de haber participado en la Serie del Caribe como reportera. Eso también es bastante significante pues para uno. Y cada cobertura te va dando esa enseñanza, ese aprendizaje, tantas entrevistas que hice. No hace mucho hice una, bueno, hace como, no sé si 5 o 6 años, un amigo me propuso, hicimos, vamos a llamarlo folleto, ¿verdad?, de mi pueblo de Abajuro. Y bueno, hice entrevistas y la mayoría de las personas que entrevisté ya no están. Entonces imagínate que queda ese aporte de que tuve la oportunidad. Y este año, por cierto, falleció una de las señoras que llegó allí, española, inmigrante, contando por qué escogió a Venezuela y por qué sentía a Venezuela como su tierra.
eso es muy valioso. Entonces, eso también es valioso. O sea, donde tú dejes tu huella escribiendo, es un granito de arena que se suma. Claro que sí. De su experiencia en varios medios, ¿cuál diría que fue su mayor aprendizaje? Bueno, te digo, en los medios, el aprendizaje yo creo que aprender en radio, sin tener ninguna formación, en YBKE fue una puerta que se abrió pues, para mi capacitación. Igual en cada uno, en la columna, trabajar al lado de personas como Liber Rosillón, excelente periodista, excelente amiga, Orlando Villalobos. Me voy a quedar corta con tanta gente que trabajó allí, que compartió conmigo. Ese fue un equipo, como dirían, de grandes ligas, en términos periodísticos. La columna fue una escuela porque innovó en el periodismo, se hacían ediciones especiales bien argumentadas, eso lo manejaba Liber con un profesionalismo, yo creo, de alto nivel. Ella conformaba su equipo y lo trabajaba. Ella casi se mudaba al lado, y había un espacio, y ella, eso estaba como una casa ahí amoblado, y ahí que a veces eran horas de la madrugada trabajando. Esa mística, esa vocación, eso no se ve en cualquier lado. Es eso, yo creo que valdría la pena rescatar esa esencia que es el en sí periodista popular. Ya para terminar, quiero saber ya de una periodista con tanta trayectoria, ¿qué diferencia ve usted entre los periodistas de la época en la que usted inició y ejerció más activamente y los que están egresando de las universidades en esta época? Bueno, con mucho respeto, la diferencia es que quieren hacerlo todo muy rápido. Entonces, no, en la brevedad no está el cumplir la labor. Siempre tiene que haber investigación, siempre tienes que documentarte, siempre tienes que leer. Entonces, no, porque es para redes, 3 líneas. Pero hay mayor compromiso. Entre más corto, más profundo tiene que ser el mensaje, más contenido. O sea, no puedes escribir por escribir, porque quien te va a leer quiere información, aunque diga, no, eso es lo que quiere, ¿no? Porque eso es lo que le estás dando, ¿entiendes? Entonces, es como el periodismo, imagínate tú que el postre que a ti no te gusta, entonces yo te lo haga a la carrera, ¿no? Debe llevar los ingredientes, ¿verdad? Para que se siga haciendo ese postre que a ti te gusta. No le puedes quitar, imagínate tú que es una torta, ¿verdad? Y la torta te gusta a ti con fresas y te gusta a ti rellena, entonces tú le vas a quitar la fresa, le vas a poner rebote. Tienen que llevar todos sus elementos, la investigación, que agrade, ¿verdad? Porque es como el reto es que tú escribas algo y se lo dejas leer a alguien. Si la persona pone mala cara y no sigue, es porque no está muy bien. Entonces, eso es el reto, ¿verdad? Que debe asumir cada periodista. Y bueno, no es que antes no los había. Siempre ha habido personas que no toman bien en serio lo que es esto. Se tienen que formar. Cada día hay que aprender. Entonces, tanto antes como ahora. Bueno, el sensacionalismo, yo ahí sí no comparto eso, ¿verdad? Como te digo, como se usa mucho en España, el periodismo rosa, que van hasta lo más profundo de la vida personal, sacando todo, exponiéndola hasta el escarnio público, nos van persiguiendo los paparazzi y todo eso. Y eso ocasionó la muerte de la princesa Diana. Usted sabe que ese fue también un hecho interesante porque ese día el periódico lo habíamos cerrado y yo estaba de guardia y me fui, y cuando yo llego a mi casa, un colega, Roberto Bozo, me llama, me dice, Reinita, hubo un accidente, la princesa está grave. Después al rato me dice, se murió. Y yo, ¿qué vas a hacer? Regrésate. Regresé, llamamos al jefe de redacción. Ese día tuvimos que buscar a personal y Panorama salió con una edición. Pasa que no es totalmente una edición, sino que se cambia la portada, ¿verdad? Y adentro se coloca una información. Mientras tanto, la rotativa va marchando, pero la detiene para que no termine de imprimir. Ya eso no existe.
en la rotativa. Y en otros países sí creo que se existe la rotativa y salimos con eso. Entonces, fíjate, como paparazzi o la serie ocasionó esa tragedia. Entonces, bueno, siempre con respeto, el periodismo del sexo. Bueno, Reina, ha sido un total placer poderla entrevistar, haber tenido el privilegio de poder escuchar sus experiencias, sus anécdotas y todo el aprendizaje que nos ha dejado en esta entrevista. Espero en alguna otra ocasión poder tener un nuevo acercamiento. Muchas gracias. No, gracias a ti, Daniela, por esta oportunidad. De verdad es un privilegio que una estudiante pues me haya elegido entre tantos periodistas que hay. Y bueno, poder haber contado parte de lo que es la experiencia y esta carrera que de verdad que enaltece, porque bajo la comunicación, todo. Nosotros los periodistas tenemos la tarea de informar y de informar con veracidad, con ética, de verdad que sí. Esa es la misión. Y de verdad agradezco y a mi alma mater, la Universidad del Sur, donde me formé.